voy a compartir en este momento. Bueno, muy buenas tardes. Este es mi proyecto final. El fotógrafo referente es Harold Hegerton, quien fue quien me asignado, ¿verdad, profesor? Estas son las imágenes que él, bueno, son como fotografía referente de lo que él presentó. Ay, disculpen la bulla con los perros, lo estamos pasando ahorita. Eh, este señor es el padre de la fotografía de velocidad y también del uso del flash o de la fotografía estroboscópica. Por ahí inicié con el concepto o comenzando a trabajar lo que era congelamiento de velocidad, que esta fue la primera entrega que realicé. Después, el segundo avance, lo fui orientando más al trabajo con la fotografía estroboscópica, lo que es el multidispar, y por ahí, bueno, tomando decisiones, llegué al proyecto final. Este proyecto final, bueno, puedo rescatar algunos aprendizajes adquiridos en este caminar, por así decirlo, que fue bastante confuso, por así decirlo en cierto momento, porque el nivel técnico de este fotógrafo es muy alto. Pero fui entendiendo que ciertos aspectos de la técnica, ¿verdad?, está en la diversificación de la fuente de investigación que estaba utilizando. Yo estaba basándome mucho en videos, pero comencé a leer un poco más también. Entonces por ahí fui encontrando información muy importante y muy precisa de aspectos técnicos que no te había considerado antes. Igualmente para esa técnica hay que tener una idea base muy clara, muy bien definida, sobre todo escogiendo y visualizando hacia dónde llevarlo, hacia la fotografía de congelamiento de velocidad o en este caso el flash estroboscópico, que fue la segunda opción que tomé para el proyecto final. Esta parte con esta técnica, ¿verdad? Hay que generar elementos compositivos muy variados que permitan un impacto importante visual, para lo cual los planos y los ángulos, ¿verdad?, son parte esencial en esto que fui descubriendo en el proceso. Además de eso, y algo que fue lo que más me costó llegar, fue a la configuración adecuada que ocupa la cámara, en este caso el flash, para poder crear ese multidisparo más preciso, más nítido y también de acuerdo a lo que se determina. Por acá es una parte teórica un poquito que encontré, ¿verdad? De lo que me permitió llegar como a esa idea más clara, que esto fue el último que ya logré llegar, y en donde tenemos que, bueno, los destellos de luz, que son en este caso los flashes, los disparos que hay, ¿verdad?, que hacemos con la cámara y con el flash, están determinados por la obturación, que ya eso lo hemos visto bastante, cuánto tiempo de obturación le damos a la cámara, ¿verdad?, el tiempo que va a tener de exposición. Y aquí está la clave con la frecuencia que se utilizaba en Hertz. Ahí es donde yo comencé a experimentar primeramente, ¿verdad? Hacerlo prueba y error. Y yo decía, no me está llegando a lo que yo quiero. Lo que yo veía del referente no era como lo que yo buscaba un poquito acercarme. Obviamente no iba a ser igual. Pero fui encontrando esta fórmula matemática que fue lo que me permitió como llegar un poco más claro y más preciso a lo que yo estaba buscando con este fotógrafo. Entonces por acá esa fórmula matemática me ayudó mucho a entender y comprender la dinámica en la fotografía y se me hizo un poco no más sencillo por así decirlo, pero sí más preciso, diría yo. Consideraciones importantes a la hora de utilizar esta técnica es sobre todo, sobre esta estroboscópica, ¿verdad? Es saber cuánto tiempo va a durar el movimiento de la toma. Esto es muy variado, de acuerdo al movimiento que se dé en el momento, en el contexto, la persona en ese proceso, porque es una foto en movimiento que va a tener diferentes secuencias capturadas, está muy relacionada con esa parte, ¿verdad? El movimiento que va a tener, el tiempo. Definir exactamente cuánto número de disparos quisiera, esos destellos que voy a captar, ¿verdad? En ese momento, y bueno, ahí aplicaría la fórmula para obtener la frecuencia, que es esa de cada disparo va a tener esa intensidad, por así decirlo, del flash que va a disparar, y entonces ahí es donde vamos a capturar esa secuencia de vida. Por acá está ya entonces el producto final que voy a compartirles y lo voy a ir pasando para que ustedes puedan apreciarlo. Alberto, Dime, que el profe ya no está. ¿no está el profe? No, más bien lamento interrumpirte, pero eso es Creo que que se cayó salí. el internet. Ok, Ajá. ok. No hay problema, no hay problema. Ahí sí se está observando la pantalla, sí, en este momento, ¿verdad? Ah, ok, Sí. perfecto. Démosle chancecito entonces, sí. Sí, compañero, bueno, para contarle un poquito, fue toda una travesía hacer este proyecto. Esta vez fue que un montón de cosas ahí tenía que uno ir aprendiendo en el camino, porque esto es aprender haciendo, por así decirlo, y cuando se va
poco a poco abriendo camino, uno dice, wow, qué increíble, cómo hizo, por lo menos este referente, este fotógrafo, que esta es de la diferencia que hay en este curso, ¿verdad? Que no fue que yo lo escogí porque me gustó, que fue algo que, mira, me llama la atención, se acerca a lo que me gusta a mí hacer, sino a la hora que te lo definen como que te ponen un reto muy grande, así como los compañeros venían exponiendo anteriormente, ¿verdad? Hay una manera de que él hace la fotografía que uno dice, wow, increíble, cómo hacía esto en esas épocas, ¿verdad? Con lo que él utilizaba. De este referente también podría contarles que usaba equipos muy de alta potencia, porque este era un científico también, y él lo que hacía era crear sus propios flashes. Más, una de las cosas que me interesó mucho, bueno, me dicen cuando llegue, ¿verdad? Por ahí estoy hablando ya mucho hoy. Este, Fue que este señor fue contratado por el ejército de Estados Unidos para hacer las primeras fotografías aéreas de explosiones de las bombas nucleares. Esas fotografías que se observaban muchas veces yo la observaba y decía, wow, ¿cómo hicieron esa foto? Ya fui viendo que este señor con equipo especial, ¿verdad? Hacía esa captura de fotografías. ¿No se ha conectado todavía? No, todavía no. No, todavía no. No, todavía no. Sí, Estoy intentando volver. sí, bueno, ¿qué más podría decir de este señor? Que era un científico, bueno, él trabajó también en el Instituto de Massachusetts y ahí con otras personas fueron creando diferentes proyectos con referente a esto. Él usaba más que toda esta fotografía como para capturar con movimientos de máquinas también en la parte científica de él. Por ahí un poquito de eso y sí, en la parte mía, propiamente del trabajo, de lo que me correspondió a mí hacer, me costó muchísimo desde el inicio, porque al inicio pensaba yo hacerlo con lo que era fotografía de velocidad, congelamiento, ¿verdad? Ya se unió Alberto. Ya se me ok, perfecto. Entonces, por ahí, por ahí continúo. Entonces voy a mostrar la fotografía, ya el producto mío, ¿verdad? Cómo quedaron. Y bueno, la idea fue acercarse a este referente. Por aquí voy a ir pasando. Gracias, Alberto. Disculpen ahí. Tranquilo, profe, tranquilo. Y por aquí sería. Ok, muchas gracias, Alberto. Creo que, bueno, desde mi punto de vista, lograste hacer bastante, digamos, o sea, con respecto a la técnica. Y a veces es un proceso muy rudo, ¿verdad? Como vos lo dijiste, ¿verdad? Es algo que cuando uno se le presenta un referente así, o trabajarlo, saberlo, como que a uno le pone como decirle, como que le pone la vara muy alta. Sí. Pero siento que el proceso de investigación de cómo llegar a esto es algo que a uno le sirve para poder afrontar cualquier problema fotográfico que uno tenga que trabajar luego, ¿verdad? O sea, porque no va a haber, creo que, una situación más compleja que esta. Sí, ¿Verdad? definitivamente. A nivel de técnica. Fue muy complejo. Adelante, Milena, y después Paula. Sí, quería comentar a Alberto, es que él nos comentaba un poco de cómo llegar a este punto, ¿verdad? El resultado final que acabamos de ver, todo el proceso de poder aplicar hasta una fórmula matemática y todo. Yo creo que, bueno, la particularidad de este referente y como los que nos tocó a todos, yo creo que a todos nos tocó muy diferentes. Algunos tal vez coinciden en algo, pero creo que el tener ese trayecto con esa experiencia cada uno en su trabajo, creo que es algo muy valioso, más allá del resultado que puede ser el mejor, pero al fin de cuentas creo que lo más rescatable es ese proceso de aprender algo nuevo, de retarse, de tal vez nunca haber hecho algo y tener que saltar esa valla y poder entender un concepto, cómo realizarlo y poner algo propio y personal en eso para que no solo sea porque sea reparecido un referente,
es porque estoy poniendo ya mi talento, mi creatividad tal vez a tope para poder llegar a un resultado, pero a fin de cuentas es el camino y no el destino, ¿verdad? Entonces me parece muy bueno porque sí, Alberto nos comentaba eso y la verdad para cada uno de manera tal vez muy diferente, más compleja o menos que otra, sí resulta muy bueno a estos procesos porque llega uno a realizar algo realmente novedoso tal vez que nunca ha hecho y es un gran aprendizaje y es de valorar a cada uno su esfuerzo, de saber lo que puede hacer y que tal vez creía que no, ¿verdad? Entonces es bastante bueno. Y el trabajo de Alberto está genial, me parece interesante y me parece muy bueno que haya llegado a ese punto y todo lo que aprendió en el camino. Gracias, Milena. Gracias, Adelante, Milena. Paula. Bueno, yo quería, bueno, dos cosas que, digamos, con ese de velocidad, creo que de hecho el profe nos había dado como una fórmula que uno podía utilizar y después de ahí guiarse a partir de esa fórmula también, que de hecho, bueno, en mi caso ha sido súper útil eso y que las fotos me parecen súper interesantes, lo único que siento que tal vez es que a veces siento como que se interlapan demasiado, entonces queda como una cara muy encima de otra, pero además de eso el trabajo me parece fenomenal. Gracias, Paula. Muchas gracias, Paula. Gracias, Alberto. Entonces vamos a continuar ahora con Luis. Gracias. Uh-huh. Y